Recordemos que en la clase anterior estábamos discutiendo que no todos los objetos se podían representar como un punto, ¿bien? Porque los objetos ocupan un lugar en el espacio, ya sea unidimensionalmente a través de una línea, o bidimensionalmente a través de una superficie, o tridimensionalmente a partir de un volumen. Y este volumen, o sea, debido a la geometría en la cual se encuentra distribuida la carga, esta va a generar un campo eléctrico asociada a ella. ¿Ok? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, si tengo una carga puntual, esto va a generarse un campo eléctrico de una forma. Si tengo una línea de carga, se va a generar un campo eléctrico de una forma, alrededor de ella. O si tengo una superficie, ¿no es cierto?, alrededor de ella, dependiendo de la geometría, se va a generar un campo eléctrico particular. ¿Ya? Y una forma de calcularlo era aplicando el cálculo. O sea, si nosotros, por ejemplo, teníamos una distribución de carga como la que vemos en este volumen y yo tomaba una pequeña porción de ese volumen, yo podía determinar el campo eléctrico que genera este pequeño volumen sobre cualquier punto del espacio. Esto quiere decir que si yo considero, por ejemplo, a otro pequeño volumen del espacio y también le calculo el campo eléctrico y también considero a otro volumen del espacio y también le calculo el campo eléctrico y sumo cada una de las contribuciones de estas pequeñas divisiones, puedo conocer el campo eléctrico que genera en el espacio sobre cualquier punto. ¿Bien? Entonces, eso se resumía de la siguiente manera, o sea, si yo asumo que el campo eléctrico generado por un pequeño elemento de carga Q sub i está dado por delta sub i, ahora, si yo sumo cada uno de estas pequeñas cargas y sus contribuciones sobre este punto, obtendría una expresión como esta, ¿bien? Tendría que sumar todas las contribuciones i realizadas por esas pequeñas cargas delta Q sub i. O sea que yo podría finalmente escribir este término de esta manera. Ahora, si yo considero que la carga es muy pequeña, o sea que esta delta carga, este elemento infinitesimal de carga es muy pequeño, más precisa va a ser la expresión del campo eléctrico. O sea, es como la resolución. Mientras más alta la resolución, más cuadros van a haber. Lo mismo ocurre aquí. Mientras más pequeños los cuadros, o sea, mientras más pequeño sea este elemento de carga, mayor va a ser la resolución del cálculo. Y en este caso, esto me permite transformar esta sumatoria a una integral como la que estamos viendo acá. Si se fijan, esta forma tiene los mismos términos que la carga puntual. O sea, aquí tenemos la constante eléctrica, ¿no es cierto? Aquí tenemos los vectores de posiciones relativas y aquí tenemos la distancia de separación al cubo entre ambos puntos. Pero el único elemento nuevo que agregamos es esta integral y este elemento de Q. Bien, entonces en la clase del día de hoy vamos a explorar un poco cómo relacionar, cómo calcular el campo eléctrico generado por ciertas distribuciones de carga. Ahora vamos a ver los casos más sencillos y después vamos a empezar a complejizar un poco. De todas formas, en la clase de ayer solo nos dedicamos a explorar este término de Q. Lo definimos ya sea para sobre una línea, por ejemplo, sobre una circunferencia o sobre una superficie cuadrada. Exploramos varias versiones de dq y hasta incluso hicimos hasta un resumen. Voy a ver, aquí está, por ejemplo, un resumen de cómo representar ese dq. En algunos casos se podía hacer la densidad o sea, en algunos casos este elemento de carga infinitesimal se puede representar como el producto entre la densidad de carga y un elemento de volumen dB. O también el elemento infinitesimal de carga sobre una superficie era equivalente a tener una distribución de carga superficial por el elemento de superficie. O en el caso de una línea, podemos tener que este elemento diferencial de Q es igual a lambda, o sea, la distribución de carga lineal por un elemento de línea. Y todo dependía de la geometría para representar correctamente este elemento diferencial de línea, de superficie o de volumen. O sea, en el caso cartesiano, por ejemplo, teníamos que esto podía ser de x, de y, de z, o en coordenadas polares podría ser rho de rho o r de teta, o sobre una superficie, por ejemplo, podía ser, por ejemplo, en el caso cartesiano, de x de y, o de y de z, o de z de x, dependiendo de la cara en la cual me ubique yo, en el plano que yo me ubique de las coordenadas cartesianas, o también podía ser representado como rho por de teta en coordenadas polares. Bien, todo esto lo analizamos en la clase de ayer, pero solamente fue para que tuviéramos una mejor noción de lo que es este elemento de Q. Bien, ok, entonces en la clase del día de hoy vamos a explorar este término claro, esta expresión que me permite determinar el campo eléctrico generado por una distribución de cargas continua. O sea que
Esta fórmula es la general, o sea, me permitiría a mí determinar el campo eléctrico de cualquier tipo de distribución de carga. ¿Ya? O sea, si tengo una esfera, tengo un cubo, tengo un triángulo, cualquier sea la distribución de carga, con esta expresión puedo determinar el campo eléctrico. Bien, entonces, eh, ahora, ahora lo que tenemos que hacer es desarrollar casos particulares de esta expresión para que tengamos una mejor noción de cómo desarrollar este término. ¿Bien? Pero, o sea, bien. Y para eso, les puedo mostrar aquí mi pizarra. Eh, Dame un segundo. Deme un segundito, a ver. Ya. Bien, entonces, esa expresión, lo único que me dice es lo siguiente. O sea, que si yo, por ejemplo, tuviese o sea, si yo tengo cualquier distribución de carga, ya sea, por ejemplo, una línea, por ejemplo, puedo tener perfectamente una línea, ¿bien? Una línea de carga, o también puedo tener una superficie de carga, ya sea una superficie cuadrada, ¿no es cierto? O una superficie circular. Cualquiera sea la superficie que tenga, con esa expresión yo podría determinar perfectamente su campo eléctrico, o ya sea en un cubo también. Y sí que estoy dibujando muchas cosas, pero ya las vamos a analizar en detalle. El tema está es que todo objeto con carga genera un campo eléctrico. O sea, no sé, por ejemplo, esta barrita perfectamente puede generar un campo eléctrico a su alrededor. Y ese campo eléctrico va a estar asociado a su geometría. Bien. En este caso nosotros sabemos que todas las líneas de campo, ¿no es cierto?, salen hacia afuera de un objeto. Eso es lo que nos permitiría decir nuestra primera intuición. Pero obviamente necesitamos ser un poco más precisos. ¿Ok? Bien. Entonces, para ejemplificar esa situación, vamos a realizar el siguiente ejercicio. A ver, este ejercicio está acá. Este está aquí. Bien. Bien. Supongamos que se tiene una línea de carga eléctrica de longitud L igual a un metro posicionada horizontalmente sobre el eje X, ¿bien? Con su centro en el origen del sistema cartesiano, como podemos ver en esta figura. ¿Ok? La gracia es que esta densidad de carga o sea, esta línea de carga posee una densidad de carga uniforme, ¿ya? La cual es constante sobre cada uno de los puntos. La primera pregunta que se hace entonces es determinar el campo eléctrico generado por la barra sobre el eje X, ¿ya? Y también determinar el campo eléctrico generado por la barra sobre el plano XY. Esas son las dos preguntas que nosotros vamos a resolver en esta clase. Claro. Entonces, nosotros ya calculamos lo que vendría a ser la carga eléctrica de este tipo de distribución de carga. Ahora solamente faltaría calcular el campo eléctrico. ¿Bien? Así que ustedes por mientras, si quieren, pueden dibujar la situación. Yo voy a dibujarla también. Bien, entonces, para hacer este ejercicio, lo que tenemos que considerar, ¿no es cierto?, es que la barra se encuentra posicionada en el sistema cartesiano con su centro en el origen. Tratamos de replicar la situación a través de este esquema. Bien, entonces aquí tengo la barra, aquí estaríamos en menos L medios, y aquí estaríamos en más L medios. Aquí tendríamos a la barra distribuida sobre el eje X, y también lo que necesitamos es el punto en el espacio. El punto en el espacio, este punto que está acá, por ejemplo. ¿Bien? Cualquier punto, en este caso la primera pregunta estaba relacionada a determinar el campo eléctrico sobre el eje X. Ok, entonces tenemos esta situación. Eh,
Y la expresión del campo eléctrico, en este caso vamos a desarrollar el primer punto A. La expresión del campo eléctrico, recordemos que es que E es igual a la constante K sub E por la integral, ¿no es cierto?, de R menos R' por este elemento diferencial de carga de Q por R menos R' al cubo. Bien, ahora, Profe, ¿sí? ¿y por qué se usa esa fórmula y no la otra? ¿Cuál otra fórmula? La que era K sub E, eh, Q y habíamos escrito R menos R, cero o algo así. Lo que pasa es que ahora como es una distribución de carga continua, no estamos calculando lo mismo que una carga puntual. Ahora estamos calculando, estamos sumando, estamos realizando a través de una integral, ¿no es cierto?, la contribución de cada uno de los elementos de carga. O sea, en la expresión anterior que nosotros usábamos para los casos de las cargas puntuales era E igual a K sub E por la carga eléctrica por R menos R' dividido en R menos R' al cubo. Esa era la expresión que desarrollamos para el caso de una carga puntual en el espacio, por ejemplo. Pero ahora como tenemos una distribución de carga, una línea, por ejemplo, no podemos considerar un término puntual. Tenemos que integrar cada una de sus pequeñas contribuciones en el espacio. Pero de todas maneras vamos con calma, vamos con calma. Esa es la razón de por qué utilizamos esa expresión. Ok. Entonces, Profe, ¿sí? estaba viendo el ejercicio y bien todo, es simétrico, pero ¿y qué pasa si no lo es? Eh, si no lo, ¿qué pasa si no lo es? Tendríamos que... Imaginemos que en vez de la mitad del palo, esté en una esquina del palo. O Ahí sea, ya no se va a anular. nosotros, como yo les comenté, vamos a calcular el campo eléctrico sobre todos los puntos, sobre todo el eje X, o sea, ya sea en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, en este punto. Ahora yo posicioné esta densidad de carga en el centro para que ustedes se den cuenta de cómo realizar este cálculo. Perfectamente ustedes después van a poder desplazar esa densidad de carga del origen, o sea, no sé, la pueden desplazar aquí y calcular el campo eléctrico, ya sea acá o acá. Bien, la idea es que la primera noción quiero que la tengamos en el caso simétrico. Bien. Después nos podemos mover a casos asimétricos y ese tipo de cosas. ¿Ya? Vamos por lo más sencillo. Entonces, para determinar el campo eléctrico sobre cualquier punto del eje X, necesitamos construir esta expresión que estamos viendo acá. Primero, entonces, yo lo que recomiendo hacer es identificar cada uno de los términos. Por ejemplo, el término de Q. De Q. Bien. Del diferencial de carga de Q. En este caso, nosotros estamos hablando de líneas de carga. ¿Ok? Líneas de carga. O sea que esto posee una densidad de carga lineal. Lambda. Y además, esto está distribuido sobre un eje. ¿Sobre cuál eje? Sobre el eje X. Y yo, como este eje X pertenece al material, yo lo voy a escribir simplemente como de X pero prima. ¿Bien? Ok, entonces aquí tengo el primer elemento de carga. Es de X' porque está distribuido sobre el eje X. Perfectamente podría estar distribuido sobre el eje Y, por ejemplo, y en ese caso sería de Y'. Pero como está sobre el eje X, es X'. Ok, otro elemento que necesitamos identificar es la posición del punto en el espacio. R. Yo lo voy a identificar como X en X tongo, porque solamente me piden determinar el campo eléctrico sobre el eje X. Y además necesito conocer cuáles son los puntos a los cuales pertenece el objeto material. En este caso, esos puntos están dados por X' en X tongo. ¿Ok? X' en X tongo. Porque todos los elementos de la barra pertenecen al eje X. O sea, si yo analizo la fórmula, la expresión, ¿no es cierto? Todos los elementos de carga pertenecen al eje X, por eso es que yo lo he identificado con los siguientes vectores. ¿Bien? Ok. Ahora, lo que me faltaría calcular sería un término como R menos R'. ¿Ok? R menos R'. Y R menos R' es igual a
eh, x menos x' en x tongo. ¿Ok? Y por último tengo a este término que es el valor absoluto de r menos r'. Y por suerte esto sería igual al valor absoluto de x menos x'. Quizá, a ver, quizá aquí lo tengo que desarrollar un poquito más. Recordemos que esto es el módulo, o sea, es la raíz de las componentes al cuadrado. ¿Ok? Bien, entonces ya tengo todos los elementos para construir mi expresión del campo eléctrico. O sea que esto que tengo acá, lo puedo escribir como... Voy a borrar esta línea. Bueno, en este caso, esto sería E igual a la constante eléctrica por la integral que está definida entre menos L medios y L medios por R menos R', que en este caso es X menos X' en X tongo, dividido en X menos X'. eh, pero todo esto está, recordemos, en un valor absoluto. X menos X' está en un valor absoluto. O sea que yo lo puedo escribir también como X menos X'. A ver, o sea, si yo escribo la expresión como es, o sea, puedo escribirlo como la raíz, ¿no es cierto?, de X menos X' al cuadrado. ¿Verdad? Y todo esto elevado al cubo. Bien, y ahora me falta agregar este elemento de carga de Q. Este elemento de carga de Q, esto es equivalente a lambda por de X'. Bien, entonces tenemos todos los términos para... Ya tenemos toda la expresión para determinar el campo eléctrico sobre cualquier punto del espacio sobre el eje X. Ahora solamente nos faltaría determinar esta integral. Profe, ¿Sí? ¿qué es de X? Hoy, que es de X es un elemento diferencial de línea. Eh, Ya, ¿y qué? Chuta, es que tenías que haber venido a la clase de ayer. Michelle, ¿no viniste? No. Ya, chuta, lo siento la verdad. Pero bueno, te puedo decir que de X es un pequeño elemento de la línea, de esta línea de carga. Es un pequeño elemento de X, o sea, es un elemento diferencial que pertenece al material. Entonces yo lo que necesito es integrarlo sobre todo el volumen, o sea, en este caso sobre toda la línea, para encontrar su campo eléctrico. A eso está referenciado ese elemento diferencial de línea. Identifica, ¿no es cierto?, una pequeña parte de la distribución de carga, ese elemento de X'. Ya, gracias. Y si fuera así, ahí está así como especificado para el eje X. Si fuera para el Y, habría que poner Y menos y Bueno, supongo. todo depende de la situación. O sea, en ese caso tendríamos que tener claro cómo construir cada uno de estos elementos, ya sea de Q', por ejemplo, o sea, este elemento que vemos aquí, por ejemplo, tendríamos que definirlo para el eje Y. Estos elementos también tendríamos que definirlos para el eje Y. Esto que tenemos aquí también y este aquí también. Pero de todas formas, claro, sería otra situación, otro problema el que estaríamos explorando. Pero primero analicemos este caso más sencillo y después ustedes van a poder jugar con otro tipo de situaciones. Primero calculemos el caso simétrico y con la distribución de carga uniforme. Después vamos a pasar a analizar todos los problemas. Bien, entonces tenemos esta expresión para el campo eléctrico y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a integrarla, ¿ok? Vamos a integrar esta expresión. En este caso, este campo eléctrico E es igual a la constante K sub E por... voy a reescribir esta expresión. Menos L medios... A ver. Menos L medios. L medios. Voy a dejar la constante lambda fuera porque es una distribución de carga uniforme.
Y voy a dejar aquí x menos x' evaluado entre el valor absoluto de x menos x' al cubo. Y esto lo integro en dx'. Bien. Y además voy a agregar este último elemento es el vector x', el cual no se va a integrar en nuestra expresión. O sea que este término que estamos viendo aquí es el que tenemos que determinar con más detalle para conocer el campo eléctrico. ¿Ok? Profe, ¿Sí? le puso un cero a lambda. Porque como al principio del ejercicio se había anunciado que la distribución de carga era uniforme, ahora simplemente le di el valor, la expresé como es. O sea, perfectamente podría haber sido, no sé, la lambda epsilon. Solamente fue que tomé en cuenta la consideración del problema, que era que decía que lambda era igual a una distribución de carga uniforme, en este caso lambda cero. Nosotros ya vimos que esto podía cambiar. ¿Se acuerdan que analizamos el caso de tangente hiperbólica? Pero nosotros no lo vamos a hacer en este tipo de problemas. Bien, como estamos asumiendo que la distribución de carga era uniforme, simplemente la dejamos como una constante. O sea, eso de la hiperbólica fue un trauma, profe. Pero aquí la idea es que mientras sea constante todo se puede sacar. Lo que sea constante, obviamente. Claro, lo que sea constante. De hecho, miren, obviamente la situación puede ir cambiando, pero todo lo que sea constante yo lo recomiendo dejar fuera de la integral. Sobre todo en este caso de tener coordenadas cartesianas. Cuando pasemos coordenadas polares nos vamos a dar cuenta que hasta este mismo término, este vector que vemos como, no sé, este vector de aquí, también va a ser integrado. Pero eso lo vamos a ver en más detalle en la siguiente diapositiva. Ahora solamente centrémonos en calcular el campo eléctrico de una línea de carga sobre el eje X. Bien. Ahora, ¿alguien de ustedes sabe cómo determinar esa integral? ¿La había visto antes? A ver, esta integral. ¿La podría mostrar al profe? Creo que me recuerda. Ya, miren, de todas maneras, si no, vamos con calma, miren. En realidad, el verdadero término que tenemos que calcular aquí, lo voy a escribir de nuevo, menos es la integral que va desde L medio a L medio de x menos x', evaluado en x, x menos x' al cubo en dx'. Ahora, el tema está en que, si ustedes se fijan, perfectamente yo podría simplificar, por ejemplo, x menos x' y eliminarlo con uno de estos términos al cubo. No sé, esto uno tendería a hacer, o sea, yo de hecho lo hice una vez, cometí el error de simplificar este término que vemos acá. X menos x' partido en x menos x' al cubo. Cometí el error de simplificarlo. O sea, ustedes no tienen que hacer algo como esto. Menos L medio aquí, L medio, y aquí de escribir esto como 1 partido en x menos x' al cuadrado de x', por ejemplo. Uno tendería a simplificar, ¿no es cierto?, esta expresión con ese término de ahí. Pero esto no es lo que hay que hacer, porque hay una cosa con respecto al signo aquí, que está oculta. O sea, si yo simplificase esa expresión que vemos que estamos viendo acá, ocurriría un problema con los signos. Quizá ustedes no lo están viendo, pero tratemos de desarrollar esta integral. Esta integral, miren. Profe, ¿Sí? ¿dónde quedó la X? Solamente quise que calculáramos este término de forma más específica. Por eso es que saqué todos los otros términos. O sea, simplemente reescribí la expresión, pero para que nos centremos en cómo calcular esta integral. Bien, yo recuerdo de la clase anterior que le mostré esta herramienta que era Wolfram Alpha. Wolfram Alpha, ¿no es cierto?, nos permite determinar integrales y en este caso vamos a calcular esta integral, miren. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero escribimos este término, ¿no es cierto? Slash int, que daba cuenta del signo del símbolo de integración. Y escribimos nuestra variable. En este caso, tendríamos
A ver. En este caso, ¿no es cierto? La variable que nosotros estamos integrando es x'. Bien, por lo tanto, este término x se puede tomar como una constante. Es decir, que lo puedo representar como a menos x, por ejemplo, dividido en, en el valor absoluto, ¿no es cierto? De a menos x y todo esto elevado al cubo. Entonces yo procedo a obtener la expresión. Y si se fijan, aquí tenemos la misma expresión que analizamos anteriormente. ¿Ya? Tenemos absolutamente la misma expresión. Solamente que ahora estamos calculando, ¿no es cierto? Al momento de calcular su integral, obtenemos una expresión como esta que vemos acá. Dice algo relacionado al signo de a menos x. Ustedes antes habían conocido la función SGN, ¿o no? La función signo, la han conocido antes, ¿no? No, Ya, miren, para que nos hagamos una idea. De todas formas, miren, ya sé lo que podemos hacer. Démonos cuenta de algo. Yo creo que esta integral sí la van a poder hacer. Calcúlenme ustedes por su cuenta la siguiente integral. La integral que va desde 1 entre a menos x al cuadrado en dx. Calculen esa integral por mientras. Esta es una muy sencilla. O sea, de hecho es tan fácil como decir que es que yo creo que nos demos cuenta de la igualdad que hay entre ambas expresiones y de por qué yo no simplifiqué. Miren, si yo digo aquí que a menos x, por ejemplo, es igual a mu, yo puedo decir que menos de x es igual a de mu. O sea, obviamente me comí muchos pasos, o sea, o también puedo decir lo siguiente, miren. Tengo a menos x igual mu. Tengo que x en realidad es igual a menos mu. Por lo tanto, la derivada, por ejemplo, de x con respecto a de mu va a ser igual a menos 1. Y esto me permite decir que de x es igual a menos de u. ¿Bien? O sea, así es como se obtiene realmente esa relación en el cambio de variable. Ahora, si reemplazo en mi expresión, obtendría algo como esto, como la integral que va desde menos mu hasta la menos 2, ¿no es cierto? Por de mu. Esa integral yo creo que sí que la saben hacer. Entonces esto sería igual a menos mu elevado a eh, menos 2, ¿no es cierto? Pero como estamos integrando una potencia, necesitamos sumarle un 1 y dividimos por menos 2 más 1. ¿Bien? ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? Esto sería menos mu elevado a menos 1 partido en menos 1. Y esto sería igual a 1 partido en mu. Y esto es igual a 1. Y si mu representado, ¿no es cierto? A mu en este caso sería igual a menos x. Esto es igual a 1 partido en a menos x. ¿Se acuerdan de esto, no es cierto? Sí, profe. Ya, miren. Ok, entonces tengo que, fíjense, voy a borrar entonces todo esto que tengo acá. Voy a borrar todo esto que tengo acá. Y voy a escribir esto en su verdadera forma, o sea, ¿cómo es? Esto es igual a 1 partido en a menos x más una constante c. Bien, eso es lo que es el resultado de esa integral. Ahora, si yo lo comparo con esta expresión, es bastante sencillo, bastante similar. O sea, la única diferencia es que aquí está el signo SGN. Entonces, voy a reescribir esto. Entonces, esto es la integral de a menos x en a menos x al cubo. Profe, me perdí un poquitito cuando hizo el cambio de variable. ¿Ya? ¿En qué te perdiste? Al comienzo cuando lo estaba haciendo, y aquí corresponde cada componente de la nueva Eh, variable. miren, ahora sí lo vamos a entender. Miren,
A ver, ¿cómo se lo explico aquí? Bien. Por un lado, tengo la expresión, la integral de uno partido en a menos x, que es igual a esta expresión que vemos acá. O sea, me van a perdonar, pero creo que si les cuento esto va a ser más interesante. Miren. Esa duda la va a tener que resolver en un rato más. Miren, si tengo esta expresión, ¿no es cierto? La integral de uno partido en a menos x al cuadrado y obtengo este término de acá. ¿Bien? El término que vemos arriba. Ahora, si yo desarrollo la integral de a menos x partido en a menos x al cubo, obtengo esta expresión que vemos acá, donde la única diferencia estaría en este término que vemos arriba como SGN. ¿Bien? SGN. Ya, ahora, ¿qué es SGN? ¿Qué es la función signo? Miren, SGN de x, por ejemplo. Esta función lo que me dice es que todos los valores de x que sean negativos, o sea, lo único que me identifica es el signo que tiene x. O por ejemplo, el signo que tiene x menos 2, por ejemplo. O el signo que tiene x menos 1, por ejemplo. ¿Bien? Yo sé que puede ser un poco complejo, pero supongamos lo siguiente, miren. Si x, por ejemplo, vale 2, 2 menos 1 sería 1, ¿ok? Y el signo de 1 es positivo. El signo de 1 es positivo, ¿ven? Ahora, yo también puedo evaluar, por ejemplo, el signo de, no sé, de cuando x vale 3, por ejemplo. 3 menos 1 es igual a 2, pero ¿cuál es el signo de 2? Es un signo positivo, o sea, es más 1. Si yo tengo, por ejemplo, que x valiese... A ver, mejor así, más sencillo. Si x, por ejemplo, valiese menos 1, o menos 2, o menos 3, el signo de menos 1, menos 2, menos 3 sigue siendo un signo negativo, sigue siendo menos 1. Y por eso es que esa función SGN me da cuenta del signo negativo. Uh, una forma de definir a SGN es la siguiente, miren. Yo sé que puede parecer un poco complejo lo que les estoy mostrando, pero la idea es que tengamos todo claro. Miren, vamos a definir realmente a SGN. La función SGN, perdón. La función SGN. Profe, sería como la idea del valor absoluto, pero en vez de transformarlo a algo siempre positivo, es obtener siempre la componente a la que se refiere con el signo, ¿no? O sea, Exacto, es solamente el signo del valor que va adentro de SGN. En este caso, por ejemplo, en más 1, o sea, perdón, en menos 1, aquí, a ver, en menos 1, por ejemplo, a ver, lo voy a hacer de nuevo. En menos 1, por ejemplo, si x es menor que 0 y es más 1 si x es mayor que 0, por ejemplo. Así se define la función signo. Ahora, ¿por qué es que lo hago? ¿Por qué es que hago todos estos cálculos, ¿no es cierto?, sobre mi integral? Porque de alguna forma esto da cuenta del signo, del lugar en el cual me estoy posicionando. Miren, vamos con calma, Entonces ya tengo una idea más o menos de lo que pudiese significar esa función SGN. ¿Bien? Ya tenemos una idea de lo que pudiese significar esa función SGN. Bien, ahora voy a borrar esto de aquí. Voy a borrarlo todo. Estamos avanzando rapidito en la clase. Bien. Ok, tengo esa expresión de ahí. Volvamos a mi expresión. Creo que tengo más pizarra para arriba. Sí. Ya, vamos a ir aquí arriba. Ya. Ok. Entonces, tengo mi integral. Mi integral que va desde menos L medios hasta L medios de x menos... Perdón. Aquí es... esto es x menos x' evaluado entre x menos x' al cubo en de x'. ¿Bien? Yo sé que esta integral tiene el siguiente resultado. Esto es SGN de qué cosa? De x menos x' evaluado y dividido por
eh, x menos x', pero todo esto tiene que estar evaluado entre los límites de la integral, entre menos L medios y L medios. ¿Ok? Finalmente, esto me va a dar la siguiente expresión. Esto es igual a SGN de x menos L medios partido en x menos L medios menos SGN de x más L medios dividido en x más L medios. Bien, entonces tengo esa expresión para mi integral. Esta expresión que estamos viendo aquí para la integral. Bien. Ahora voy a ocupar esta expresión para construir el campo eléctrico y ya tengo todos los elementos. Bien. Bien, entonces tengo todos mis elementos y puedo decir entonces que el campo eléctrico E, este campo eléctrico E, es igual a la constante eléctrica por lambda 0. Ahora, por todo este término que acabamos de calcular, SGN de x menos L medios por x menos L medios menos SGN de x más L medios aquí por x más L medios, y todo esto está, claro, está siendo multiplicado por x tongo. Entonces esta sería la expresión para el campo eléctrico de una de una línea de carga. Bien. Puede parecer complejo este término, pero es más sencillo de lo que parece. Mira, tengo este término que lo construimos súper bien. Ahora pasemos a ver el detalle. Miren, esto es la clase 6. Estábamos en este ejercicio. Ok, vamos paso a paso. Miren, aquí tengo todos los términos ya más desarrollados en la integral. Ya. Perfecto. Entonces, yo les comenté que no era recomendable hacer esta simplificación en ese término. Recordemos que teníamos r menos r', o en este caso x menos x', dividido en x menos x' en valor absoluto al cubo. Y si yo hubiese simplificado, ocurriría lo siguiente. Obtendría esta expresión que vemos acá, ¿no es cierto? Si yo hubiese desarrollado, como le dije que no se hacía, hubiese tenido una expresión como esta. Lo malo de esta expresión es que si yo evaluase, por ejemplo, x en un valor mayor que L medios, o sea, si yo me ubico por aquí, por ejemplo, tendría un campo eléctrico que está orientado en esta dirección. Y está súper bien, porque es una carga eléctrica positiva. Pero ahora, si yo me ubicase en x menos L medios, o sea, si yo me ubicase en la parte izquierda, o sea, para un valor menor que menos L medio, como esto es una carga positiva, el campo eléctrico debería estar orientado hacia afuera. ¿Bien? Pero, debido a esta simplificación, ocurrió que simplifiqué un signo. ¿Ya? Y ese signo, de alguna forma, no me permite discriminar la orientación del campo eléctrico a la izquierda de la barra, porque aún así el campo eléctrico está apuntando en esta dirección. Esa es la razón de por qué no se hacía de esta manera. ¿Ok? Pero de la que sí se hace es continuando con el mismo término. Si yo reemplazo, ¿no es cierto?, de la misma forma, voy a obtener esta expresión que vemos acá, la cual la cual sí discrimina la dirección del campo eléctrico si estoy tanto a la derecha como a la izquierda. Bien. Ok. Entonces, si yo, por ejemplo, hago el cálculo, ¿no es cierto?, de todos los elementos, ¿no es cierto?, lo primero que defino es el término de Q, que por nuestra suerte, ¿no es cierto?, es igual a lambda por dx' y lambda es igual a esta constante lambda 0. Ahora, si yo reemplazo cada uno de estos términos en mi integral, obtengo algo como esto, donde fue equivalente al desarrollo que yo hice. ¿Bien? Ahora, yo quiero representar qué es lo que significa esta función SGN. Y aquí está.
SGN significa simplemente que, en este caso SGN de X, significa que para todos los valores de X que están en el argumento de SGN que sean negativos, esta función va a tomar un valor menos uno. Y para todos los argumentos de esta función que sean positivos, esta función va a tomar un valor más uno. Así es como se define SGN. Bien. Entonces, como yo les comenté, hicimos todos los cálculos, ¿no es cierto? Reemplazamos todos los términos y finalmente lo que se obtiene es algo como esto. Bien, algo como esto. Ahora, si yo quiero obtener lo que es la magnitud, si yo quiero obtener aquí lo que es el propio campo eléctrico a lo largo del eje X, lo puedo interpretar mediante la siguiente gráfica que vemos acá. Esta gráfica lo que me indica es que cuando yo estoy posicionado, por ejemplo, en el borde de la barra, ya sea en x igual a menos L medio o x igual a más L medio, el campo eléctrico diverge. O sea que el campo eléctrico sobre los puntos extremos de la barra es como que si tomase un valor muy muy grande. Y a medida que yo me alejo de la barra, este campo eléctrico se va a ir atenuando. Eso es lo que me indica esta expresión. En este caso, si yo me voy a la derecha, por ejemplo, voy a tener un campo eléctrico positivo. Si se ven, si me represento este eje como el eje de campo eléctrico y esta a la variable x, veo que a la derecha, ¿no es cierto?, este campo eléctrico es positivo. Pero a la izquierda, este campo eléctrico eh, posee una orientación negativa. ¿Ok? Eso es lo que me permite a mí discriminar esta función SGN. ¿La habían visto antes o la primera vez que la ven? Yo por mi parte, la primera vez que veo ese sí. Ya, Ese término, digo. ya. Sí, más que nada es que si ustedes hubiesen seguido este camino, por ejemplo, este camino de haber simplificado los términos, podrían haber hecho los cálculos sin SGN y hubieran tenido una expresión igual a esta, salvo que aquí iría un uno en vez de SGN y aquí en vez de SGN también iría un uno. Pero esa función no me permitiría discriminar la orientación del campo eléctrico a la izquierda de la barra. Bien, esa es la ventaja de agregar este término aquí, esta función SGN. Profe, yo todavía no entiendo cómo agregarlo porque creo que sería mejor utilizar ese CN a veces. Sí, a veces. De hecho, lo que acabamos de calcular es el caso más general. Lo que se hace siempre es preguntar cuál es el campo eléctrico a la derecha de la barra. Bien. Entonces yo calculo el campo eléctrico siguiendo este camino y no voy a obtener ningún problema. Pero si quiero calcular el campo eléctrico a la izquierda de la barra y sigo este camino, jamás lo voy a poder hacer. Porque siempre el campo eléctrico va a estar orientado en esa dirección. Cosa que no es así. Bien, esa es la ventaja de SGN. Profe, ¿y cuándo se utiliza ese CN? O sea, ahí salió la integral de eso, pero la integral de CX sería la integral de X menos la integral de X prima, ¿no? Si yo lo hiciera así. ¿Cómo? ¿Por este camino? No, por el del SCN. No, es que el resultado de esta integral es equivalente a SGN. A ver, y ocurre que SGN siempre aparece cuando tengo este problema con los signos, porque me ayuda a rectificar, me ayuda a rectificarlo. A ver, ¿de qué otra forma lo podría identificar? Por ejemplo, ¿en qué otros contextos más aparecería SGN? Si tengo una función como por ejemplo x dividido en el valor absoluto de x, por ejemplo. Si se fijan, si yo tengo a x dividido en el valor absoluto de x, también obtengo la función SGN. Eh, y es que me da cuenta del signo en realidad. Eso es lo que me da cuenta SGN. Del signo al cual... Profe, es que mi problema es cómo resolver ese integral, yo creo. Pero es que no Porque ¿cómo sé? está resuelta ya. ¿Cómo? ¿Cómo sé cuándo va SGN? Sí, ¿cómo sé cuándo va ese CN? Ya. ¿Cómo saber cuándo va esa función signo? Eh, bueno, a buena primera, si yo, por ejemplo, siempre que tenga algo como x dividido en el valor absoluto de x, o si tengo, no sé, a menos x dividido en su mismo valor absoluto,
en sí eso me da una función. A ver, miren. Supongamos que yo tengo a x, miren. Si tengo a x, f de x igual a x, obtengo una función como esta. ¿Ok? También puedo tener la función 1, por ejemplo. O sea, 1, o nada que ver. Y igual 1, creo. Y perfectamente me va a dar una función como esa. Ya. Ahora, supongamos que yo tengo, en vez de tener 1, tengo a x partido en x, por ejemplo. ¿Ya? Y eso me sigue dando 1. Pero si yo evalúo x dividido en el valor absoluto de x, ¿qué es lo que obtengo? Es la función signo. Una función de representar a la función signo es como x dividido en el valor absoluto de x. Porque de alguna forma es como que si yo le estoy quitando la magnitud y me estoy quedando solamente con el signo. Siempre que yo tenga una expresión como esta, me va a aparecer algo como SGN. O sea, la idea es cuando tengo la posibilidad. No. Es que iba a decir sobre la gráfica, pero sin gráfica sería solamente cuando coincide que el integral va a dar un uno o un menos uno dependiendo de la geometría, ¿no? Claro, claro, exacto. De hecho, miren, aquí, a ver, en esta expresión que estamos viendo, a ver, aquí, no, esto de aquí, perdón, esto de acá. En esta expresión, por ejemplo, ya, aquí, por ejemplo, ya, aquí, por ejemplo, yo tengo a x menos x' dividido en un valor absoluto. Y aquí, yo sé que me va a aparecer esta función SGN, porque de alguna forma estoy como sacándole la magnitud a lo que es x menos x' y se lo divido por ella. Y de alguna forma en esa razón obtengo ese signo SGN. No sé si se entiende, no sé si lo pueden ver. Creo que ya lo estoy viendo, pero Traten de verlo con detalle, ¿no es cierto? Eh, bien, ok. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que hay que hacer es determinar el campo eléctrico generado por la barra sobre el plano x, y. Ya, a ver, mejor vámonos por un caso más sencillo. Ya sé, mire, ya sé. Claro, quizás este ejercicio está un poco difícil. O no, está bien, sí, vámonos de lleno. Ahora, bien, la segunda parte de este ejercicio me piden determinar cuál es el campo eléctrico generado por la barra sobre el plano XY. Ahora, no solamente estoy evaluando sobre el eje X, ahora estoy evaluando sobre el propio eje Y. A ver, voy a sacar una foto de esto. Ya, dame un segundo. Ya. Vamos a limpiar la página. Bien, vamos a calcular entonces cuál es el campo eléctrico generado por la barra sobre el plano XY. Entonces yo voy a ilustrar la misma situación que estamos viendo. Ok, tengo mi barra que está posicionada entre menos L medios y más L medios. Esto está aquí. Ya, ok. Y lo que me piden es determinar el campo eléctrico en cualquier punto del espacio. O sea que el campo eléctrico, por ejemplo, en este punto de aquí. Ya no estamos calculando el campo eléctrico sobre el eje X, por ejemplo. Ahora estamos calculando el campo eléctrico sobre cualquier punto del espacio. ¿Bien? Ese punto que vemos aquí. Entonces, construyo cada uno de los elementos de mi integral. O sea, lo que tengo que calcular es esta integral. B. Lo que tengo que calcular es esta integral que estamos viendo aquí, que es equivalente a la constante K sub E por la integral entre menos L medios y L medios
¿de qué cosa? De R menos R' dividido en R menos R' al cubo por dq. Esa es la integral que nosotros tenemos que determinar. Ahora, si yo... ahora lo que me faltaría conocer es cada uno de los elementos que compone esa integral. Por ejemplo, R, que es la posición del punto en el espacio, yo la represento como X en X tongo más Y en Y tongo. ¿Ok? También, otro elemento son los puntos del material, R'. R' sería X' en X tongo, porque la barra está dispuesta sobre el eje X. Ahora calculo a R menos R'. Y R menos R' es igual a X menos X' en X tongo más Y'. No, nada que ver, no Y', más Y en Y tongo. Y por último, el módulo de esta cantidad, R menos R' es igual a la raíz, ¿no es cierto?, de X menos X' al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces, ya con esto tengo a todos los elementos para determinar esta integral, para poder construirla. Bien, entonces ahora voy a proceder a construirla. Voy a proceder a construir esta integral. O sea que esto sería igual a E es igual a la constante eléctrica por la integral que va desde menos L medios hasta L... Ah, me faltó una última cosita, disculpen. Me faltó identificar el elemento de Q, que en este caso es simplemente lambda 0 por dx'. Entonces ya con eso tengo a todo. R menos, entonces ahora voy con R menos R', que es X menos X' en X tongo más Y en Y tongo. Todo esto está siendo multiplicado por dq, que en este caso es lambda 0 de X'. Ahora yo esto lo divido por X menos X' al cuadrado más Y al cuadrado. Y todo esto está, y todo esto está elevado a un medio, pero también al cubo. Así que me queda en 3 medios. Y finalmente obtengo una integral como esta. Ahora yo voy a hacer el siguiente paso que me va a ayudar a desarrollar esta integral. Por ejemplo, voy a decir lo siguiente. Esto es equivalente a decir que esta es la constante eléctrica, ¿qué más? A ver, por lambda 0 y por X tongo. Bien, todos los términos que puedo simplificar los voy a llevar hacia un lado de la expresión. Y voy a reescribir ese término que estamos viendo acá. Esto es equivalente a la integral, lo voy a separar por componente, o sea, esto es la integral que va desde L medios a L medios. Disculpen, si lo quiero separar por componente no puedo simplificar ese X tongo. Bien, tengo esto aquí iría X menos X' por dx' dividido en la raíz de X. No, mejor no lo vamos a hacer con la raíz porque si no me va a quedar muy complejo. Dividido en X menos X' al cuadrado más Y al cuadrado elevado a 3 medios. Y todo esto va en, como yo le dije que lo iba a separar, esto va en X tongo. Más la integral que va desde menos L medios hasta L medios de Y en Y tongo. Ya sé. Por Y, ¿no es cierto? Por dx' dividido en X menos X' al cuadrado más Y al cuadrado elevado a 3 medios. Y todo esto está siendo multiplicado por Y tongo. ¿Bien? Yo lo único que hice aquí fue reescribir la expresión nada más. La separé por cada componente. ¿Se puede ver, no es cierto? ¿Se entiende la separación? Sí, profe. Ya. Ahora lo único que tendría que hacer es integrar cada uno de estos términos que estamos viendo aquí.
cada uno de esos términos. Em, ya, entonces tengo dos integrales. La primera integral es la que estamos viendo acá. Esta es la integral uno. Y por otro lado también tengo a la integral 2. Uy, no me rayo el lápiz. Bien, tengo estas dos integrales. La idea es calcularla para determinar el campo eléctrico en cualquier punto del espacio generado por esa barra. Bien, ¿ustedes se sienten preparados para calcular algo como eso? ¿Han calculado una integral de ese estilo? Bueno, de todas formas siempre la podemos simplificar un poco. O sea, que ¿a qué me refiero? De que en realidad no es necesario incluir todos los términos para determinar el valor final de esa integral. Solamente, por ejemplo, en el primer caso me bastaría con calcular la integral, por ejemplo, que va desde a menos x, por ejemplo, y todo esto va por a menos x al cuadrado más b al cuadrado elevado a 3 medios en dx, por ejemplo. Esa sería la primera integral que ustedes tienen que calcular. Y la segunda integral sería la integral, por ejemplo, que va desde 1 en a menos x. Uy, aquí me equivoqué, a ver, aquí este término me equivoqué. Menos x al cuadrado en realidad esas son las dos integrales que ustedes deben de calcular. Bien, no, obviamente podemos recurrir a cambios de variable y de sustitución, lo cual me permitiría reducir aún más esta integral. Por ejemplo, esto perfectamente podría representarse como la integral que va desde x, por ejemplo, a de x entre x al cuadrado más b al cuadrado elevado a 3 medios. Y también decir que esto es igual a la integral que va desde dx, ¿no es cierto? Desde x cuadrado más b al cuadrado elevado a 3 medios. O sea, hizo el acero, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ah, no, no, simplemente, si yo hago un cambio de variables, perfectamente podría obtener algo como esto. O sea, si digo que a menos x, no sé, es simplemente una forma de Ah, por escribirlo, supuesto. claro. Ya, ya. Si yo hiciese un cambio de variable, lo podría reducir a estas integrales. Y esta es la que nosotros realmente necesitamos calcular. Eh, una forma de hacerlo es realizando sustituciones trigonométricas. No sé si ustedes se acuerdan de eso. De todas formas, creo que la clase ya no está acabando. Estamos llegando al final de la clase. Quiero que lo piensen un poco sobre estas integrales. De todas formas, aquí están los resultados. ¿Bien? Aquí están los resultados. Traten de desarrollarlas por su cuenta, pero aquí están los resultados. Y obviamente esto sería el resultado final de los finales. ¿Ok? Esto es lo que sostiene final. Y si yo quiero visualizar cómo es el campo eléctrico que genera esa distribución de carga, se puede representar a través del siguiente mapa que estamos viendo acá. En este caso, sobre el eje X, por ejemplo, las flechas siempre están orientadas hacia afuera de la barra, como vimos. Y sobre el eje Y, al momento de añadir, ¿no es cierto?, la componente Y o cualquiera del plano, se forma esta forma en la que finalmente se obtiene para el campo eléctrico. ¿Qué les parece? Bonito, ¿no? ¿De qué Profe, trata no el se puede juego? llegar al... ¿Ah? ¿Cómo? Había escuchado una palabra de... de que si se puede llegar al resultado con una doble integral. Con una doble integral. Es que generalmente las integrales dobles se hacen sobre superficie y aquí nosotros estamos integrando sobre una línea. Ah, verdad, toda la razón. Claro. Entonces, esos son los términos que me permite obtener este tipo de expresiones. ¿Lo habían visto? ¿Profe? Sí. Se supone que cuando buscamos un campo eléctrico que está distribuido, sí o sí tiene que darnos una ecuación. Eh,
¿Cómo? A ver, de nuevo, a ver. Si yo quiero... Porque en este caso, sí o sí tiene que darnos bueno, yo diría una ecuación del campo eléctrico porque depende de dónde estemos en X, es que va a cambiar, ¿no? Claro, esa ecuación del campo eléctrico la estamos viendo aquí. Este es el campo eléctrico final evaluado sobre... claro, esta es la función de campo eléctrico, lo cual me permite conocer el campo eléctrico sobre cualquier punto del espacio, ya sea en X o en Y. En este caso, la barra, como está posicionada en el origen, eh, y de forma simétrica, ¿no es cierto? Están estos términos aquí, L medio y más L medios, que me dan cuenta de la posición de los extremos. Si yo los voy cambiando, por ejemplo, no sé si la corro completamente hacia la derecha, quizá este primer término sería 0 y en este segundo término se agregaría un más L medio y quedaría como L, por ejemplo. Ya, esos son como... Profe, ¿Sí? y si yo evalúo el X y el Y en cero, ¿qué me daría? Porque tiene que dar algo, ¿no? Te daría, a ver... Creo que te da en el 0. Pero no necesariamente, Bueno, en no ese... necesariamente necesito ¿cómo se dice esto? No un valor, sino qué es lo que me da como concepto, no sé, El campo ¿daría la eléctrico... mitad? En campo eléctrico, claro, como una distribución de carga uniforme en el centro de la barra, este campo eléctrico sería 0. Si yo veo aquí la expresión, el campo eléctrico sería nulo en el centro de la barra. Bien. Aquí justo en el centro es nulo porque si bien en un caso una de las líneas de campo está apuntando hacia, en este sentido hacia allá, y en este otro caso la línea de campo están apuntando en el sentido opuesto. O sea que mientras me voy acercando, más se va disminuyendo esta expresión hasta llegar a 0. Bien. Para esta distribución de carga uniforme, el campo eléctrico al centro de la barra es 0. Perdón, ahora sí está con el micrófono apagado. Pero que X y el Y sean cero no significa nada más, solamente es algo, bueno, aquí coincide con la geometría, pero no tiene ningún significado o algo. No, ¿De algo me serviría? el sistema de referencia no puede tener ningún significado físico. No, porque el sistema es invariante bajo el posicionamiento de un nuevo sistema de referencia. O sea, si yo pongo el origen aquí, por ejemplo, daría lo mismo si lo pongo acá o acá. Bien. Quizás la expresión desde ese propio sistema de referencia va a cambiar, pero la distribución del campo eléctrico en el espacio no va a cambiar. Independiente si pongo el origen acá, por ejemplo, o lo pongo acá, o lo pongo acá, o lo pongo acá, este campo eléctrico va a tener la misma estructura. Vale, profe. Bien, y aquí claro. Eh, entonces, lo que les va a quedar como tarea va a ser calcular esta integral que estamos viendo acá. Yo las clases se las voy a subir ahora, reconozco que el día de ayer me atrasé un poco, pero hoy día sí que se las subo y las dejo en internet. Ok. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Uy, voy a ver el chat. No, profe, creo que podría ser la primera prueba y la segunda también. Ya, súper bien. No, practiquen y traten de aprovechar el horario de consultas, que yo siempre lo aconsejo que participen de este. Y traten de hacer la mayor cantidad de ejercicios que puedan. O sea, no sé si ustedes bajaron el libro o no. Ya están estudiando desde el libro, ¿no? ¿Lo han leído? Traten de ¿Cuál bajarlo. libro? El libro El Que yo Serway. no Por ejemplo, miren, a ver, déjame mostrarles. Miren, por ejemplo, aquí tengo el Serway. Y, y es que ya con este ejercicio, miren, perfectamente se podría hacer este ejercicio que están viendo acá, por ejemplo. Si ustedes ven el libro y van a la página, a ver, ¿dónde y van a la página, por ejemplo, 655 del libro, ya desde aquí en adelante podrían perfectamente calcular cualquiera de los ejercicios que están aquí. Bien, en este caso se pide, no sé, calcular el campo eléctrico generado por una barra en un punto ubicado a la izquierda, por ejemplo. Y fue bastante similar a lo que hicimos. En este caso no tienen ellos, claro,
Ellos lo que si se fijan aquí, lo que encontraron ellos fue simplemente la magnitud del campo eléctrico. La magnitud del campo eléctrico. No calcularon, por ejemplo, la orientación del campo eléctrico, porque justamente se torna un poquito más complejo y me hace usar funciones como SGN. ¿Bien? Aquí ellos tomaron la vía fácil, ¿no es cierto? Y simplemente calcularon, por ejemplo, cuál es la magnitud del campo eléctrico en este punto. ¿Bien? Y para calcular la magnitud del campo eléctrico en cualquier punto del espacio no necesito vectores. Y es por eso que ellos van de lleno y calculan simplemente la magnitud y les da este caso sencillo. O sea. Pero lo que yo hice fue agregar justamente esta función SGN para que ustedes tengan en cuenta la orientación del campo también, no solo la magnitud. Profe, y ¿Sí? uno del campo podría buscar solamente la magnitud y uno darle la orientación Ta- sabiendo cuál as- dirección va el campo. sí, Algo también se puede hacer eso. También se puede tomar ese camino. Calcular la magnitud y uno sabe después, uno por intuición, ¿no es cierto? Sabe a dónde va orientado el campo. Pero en este caso, como era una distribución de carga uniforme, yo sí puedo decir eso. Pero si tengo distribuciones de carga no uniforme, quizás ese argumento no lo puedo aplicar muy bien, porque una distribución de carga uniforme no sabría decir si es más negativa en un lado o más positiva en el otro. No uniforme, claro. En el caso de una distribución de carga no uniforme. Igual podrían tratar de hacer este ejercicio, igual, miren. Este ejercicio que tiene un campo eléctrico de un anillo. Eso ya lo vamos a hacer la otra semana, yo creo. Esta semana no alcanzamos. Pero si se fijan, con todos los elementos que ya hemos estudiado perfectamente podrían calcular estas situaciones. Y, y bueno, y creo que... Ah, y la última unidad que nos faltaría ver sería movimiento de partículas cargadas en un campo eléctrico uniforme. Esto aún no lo hemos visto. Sí, Michelle, dime. ¿A qué hora va a subir las clases para verlas hoy? Yo creo que ahora mismo, sí, la verdad es que tengo que reconocer que era algo que tenía que hacer ayer, pero ahora que ya se terminó la clase, se las voy a compartir. Ya, muchas gracias. Bien, entonces ya podrían hacer varios de los problemas que están aquí en el libro, así que les recomiendo que le echen un vistazo eh, para, para obviamente tratar de resolver todas sus dudas. A ver, la verdad es que debo reconocer que me faltó ver el caso del anillo, este caso del anillo, por ejemplo, y también el caso del semidisco. Pero eso lo podemos ver en las próximas clases. Ya, ok, súper bien. A ver, voy a finalizar la grabación, pero antes de terminar...